Gente de Comunidad de Esperanza, qué bueno poder dirigirme a ustedes de nuevo. Ha pasado otra semana. Bueno, ya está haciendo falta que nos podamos encontrar, que podamos darnos un abrazo. Ya está haciendo falta que estemos unos en presencia de los otros, ¿verdad? Hay ya necesidad de eso. Así que, bueno, esperando que todas estas cosas se muevan con más prontitud de lo que nos habían dicho originalmente, para que ese encuentro se dé y nos regocijemos, ¿verdad? Una vez más, como familia que somos. Pero bueno, mientras tanto quisiera compartirles una pequeña enseñanza para esta semana y que podamos juntos, ¿verdad?, reflexionar acerca de esto y alimentarnos de la palabra del Señor. Yo he estado viendo cómo este virus, que comenzó por ser algo, ¿verdad?, microscópico, es microscópico, pero ha ido expandiéndose, una cosa impresionante, y ya tiene unas dimensiones, ¿verdad?, exageradas, ¿no? Ya no es el problemita aquel provincial, minúsculo, marginal, no, ahora es un asunto que ha tomado, ¿verdad?, tiene unas características diferentes a como comenzó. Se ha ido agigantando y se ha hecho un ser fortachón que nos amenaza, que nos, ¿verdad?, de alguna manera nos desafía y nos pone en riesgo. Y eso me hizo pensar mucho en el tema de David y Goliat, porque, ¿verdad?, este virus ha tomado proporciones gigantescas, ¿no? Y me hizo ir a la palabra, ahí a 1 Samuel 17, la historia que tiene que ver con el encuentro que David tiene con este gigante llamado Goliat. Y es muy interesante porque hay unos principios que yo creo que necesitamos repasar cuando tenemos una adversidad como esta a la que nos estamos enfrentando. Es bueno recapitular, ¿no?, recoger estos principios y aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Entonces, es muy interesante, ¿no?, que David resuelve enfrentarse a este gigantón. Pero este gigantón, lo que más temor producía al pueblo de Israel no era, en mi opinión, su complexión, su envergadura, porque era una montaña de carne, era una cosa gigantesca, desproporcionada, ¿verdad?, que atemorizaba a cualquiera que se le parara adelante. Yo creo que lo más peligroso y lo que más asustaba y lo más poderoso que tenía este gigantón era su lengua. Porque todos los días entraba, ¿verdad?, se acercaba al campamento de los israelitas y barría el piso con ellos, los hacía tragar polvo, se burlaba, era un tipo escarnecedor, era un tipo profano, prosaico, mal hablado, les decía 20,000 cosas, los llamaba niñita, a ver quién se atreve conmigo. O sea, en otras palabras, los había desmoralizado, los estaba desalentando diariamente. Esa gente estaba desesperanzada, ¿verdad?, porque se mofaba de ellos, los ridiculizaba. El tipo era un experto, es decir, la lengua, lo que oímos, tiene una capacidad de amedrentarnos y de controlarnos. ¿Y sabe qué? Aquí viene lo más terrible. Es que lo que oímos termina por infundirnos temor. Y esa era la especialidad de Goliat. Era atemorizar. Es decir, él ganaba la batalla antes de pelear, porque tenía la capacidad de poder meter temor, ¿verdad?, de acuñar ese temor en el corazón de la gente. Entonces ya tenía la batalla ganada. Y sabes que cuando a mí me gustaría que entendiéramos esto, ¿no? Cuando uno ve alegóricamente a Goliat, lo que simbólicamente representa, es como este gran problema que estamos enfrentando, ¿verdad? Pero lo más grave de este problema, a lo mejor ni siquiera es el virus en sí mismo, sino todo lo que los medios de comunicación, todo lo que se ha estado diciendo de esto, que le han dado unas características, ¿verdad?, que ya son exageradas, y entonces eso va infundiendo temor en la persona y de alguna manera psicológicamente la perturba, le produce una ansiedad, un estrés,
la persona de alguna manera está derrotada antes de que le pase nada. Y tiene que ver con eso, porque lo que escuchamos tiene la capacidad de poder neutralizarnos. Y nosotros por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando. Este es el momento en que nosotros tenemos que poner la atención, tenemos que poner tenemos que estar alerta a la voz de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra, no llenarnos de las informaciones negativas, no del conteo de los que se han muerto, es decir, esas cosas, bueno, hay que saberlas, está bien, pero cuando usted se llena de eso, y de eso es lo único que se va a producir en usted es el temor. Es lo que Goliat hacía en los israelitas. Por eso nadie se quería enfrentar con él, porque la gente estaba llena de temor. La gente está llena. Y Satanás juega con el temor, porque él mantiene a la gente esclavizada por medio del temor. Y cuando usted tiene temor, ya usted no piensa bien, ya usted no articula bien, ya usted no piensa coherente, ya usted, ¿verdad?, comienza a tomar decisiones desatinadas, usted no consigue la salida, usted ya no puede, es decir, prácticamente se neutralizó. Satanás sabe eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner nuestro oído, inclinar nuestro oído, escuchar lo que viene de parte de Dios, no lo que están diciendo los noticieros. Nosotros, espérate, sí, hay un problema, sí, está creciendo, sí, hay una situación, pero oye, espérate. Hay alguien que tiene control sobre todas estas cosas. ¿Sabe por qué David no le sacó el cuerpo a Goliat? Se enfrentó a él, es decir, lo fue a ver, le dio la cara, ¿verdad? Se portó impertérrito, impávido, incólume, no le pestañó a este gigantón. ¿Sabes por qué lo podía hacer? Porque David temía a alguien más grande que este hombre. David temía a Yahvé, el Dios de Israel. La única manera de matar al temor que nos produce lo terrenal, lo humano, es cuando nosotros le tenemos temor al divino. Por eso la Escritura dice en Mateo capítulo 10, verso 28, no le tengas miedo al que puede destruir tu cuerpo y no puede destruir tu alma. Tenle miedo a aquel, tenle temor a aquel que puede destruir no solamente tu alma, sino tu cuerpo en el infierno. Es decir, por último, nosotros tenemos que tenerle temor, es decir, respeto solamente a Dios. Cuando nosotros le tenemos temor a Dios, se nos quitan todos los otros temores terrenos. Porque Él es el único que tiene control sobre todas las cosas. Temor mata a temor. Hay cosas que en verdad no son muy lógicas en la vida. Usted agarra cloruro y le añade cloruro, que es muy venenoso, y sodio, que es muy venenoso, y los pone juntos y dice, bueno, este es un super veneno. No, usted crea la sal, cloruro de sodio. La sal que usted le pone todos los días a la comida es supremamente necesaria y además que nos hace la vida, ¿verdad?, agradable, porque las cosas adquieren gusto, sabor. Maravilloso, ¿verdad? Pero surge de qué? De combinar dos cosas que aparentemente la lógica nos dice que van a ser terribles. No, usted agarra hidrógeno, que es supremamente cáustico, inflamable, explosivo, hay bombas de hidrógeno. Es decir, y usted le mezcla con oxígeno, que el oxígeno es lo que hace que se propague el fuego, la explosión, ¿verdad? Que se mantenga viva, eso. Entonces, bueno, esto va a ser una cosa. No, usted crea el agua con el hidrógeno y el oxígeno. Y el agua es lo que apaga el fuego y lo que apaga, ¿verdad?, lo que controla que esas cosas. Pero no hay muchas cosas en la vida que no son estrictamente lógicas. Mire, la única cosa que nos puede quitar el miedo que nos produce toda esta cuestión es cuando nosotros ponemos cuando le agarramos la medida a Dios. Si le estamos agarrando la medida a Goliat nada más, claro, no, se nos van a caer las medias. Pero si nosotros le comenzamos a agarrar la medida a Dios, las proporciones, comenzamos a ver lo grande que es Él. Espérate, este problema lo comenzamos a ver minúsculo. Lo comenzamos a ver como realmente es. Lo comenzamos a ver como realmente es. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener la perspectiva correcta. En medio de esta situación, nosotros tenemos que tener los oídos puestos para Dios y nuestra vista puesta en Él. Cuando nosotros tenemos esas dos cosas, mire, eso fue lo que David hizo. David sabía que había alguien más grande que ese Goliat. Había uno en Palestina, en Canaán, en la cuenca del Mediterráneo. Tal vez no había un hombre más grande que ese. Pero David conocía en su intimidad uno que era más grande que ese.
que se llama Jehová, el Dios de los ejércitos. Y por eso David, verso 45, le dice, ¿sabes qué? Tú vienes a mí con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y hoy mismo va a entregar tu cabeza en mis manos. Ah, espérate. Aquel hombre no contaba con él. Goliat contaba con su fuerza, con su estrategia, con su técnica militar, contaba con todo, con su lanza, con su jabalina. David dice, no, espérate, yo aquí no vengo con eso. Yo vengo confiando en que conmigo viene uno que es más poderoso que tú. Y entonces nosotros tenemos que enfrentarnos a esta situación, ¿verdad? Sabiendo que el poderoso es el que viene con nosotros. Sabiendo que nosotros venimos en el nombre de Él, sabiendo que el que controla las cosas, el soberano de la historia humana, es solamente Él. Y por lo tanto no nos vamos a amedrentar, no vamos a retroceder, no vamos a recular, nosotros vamos a mantenernos incólumes, firmes. Nosotros vamos a mirar esta situación de frente, porque nosotros venimos en el nombre de Dios. Ahora, no vamos a hacer locura, no vamos a ser atrevidos, no vamos a, ¿verdad?, tentar, no. Vamos a tomar precauciones, pero vamos a vivir con nuestra mente, con los ojos puestos en Él y con nuestros oídos puestos en Él, para que el temor no pueda ser presa de nosotros, ¿verdad? No nos atrape, no nos gobierne, no nos esclavice. Ahí es donde está la cosa. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos. Es toda esta situación que nos ¿verdad?, nos estresa, nos irrita, nos pone un poco, ¿verdad?, así un poco, ¿verdad?, desarticula de alguna manera nuestro esquema, nuestra estructura mental y nos lleva a dudar y a ¿verdad?, a cavilar en muchas cosas. Bueno, todo esto, miren, tiene que producir algo bueno. Uno, o nos traga el temor y nos lleva, nos hunde, nos asfixia el temor, o pasa otra cosa. Y es que nosotros, en el temor, en el respeto a ese Dios todopoderoso, este evento hace que nuestra fe comience a expandirse, nuestra fe comience a engrandecerse, nuestra fe comience a tomar unas proporciones, ¿verdad?, inéditas. Entonces, eso es, yo creo que lo que tiene que pasar. En medio de esta situación, Dios está probándonos. Si de verdad nosotros estamos dispuestos a mirarlo a Él, a confiarle a Él, a creerle lo que Él tiene que decir, o si le vamos a poner cuidado a las noticias, a todo lo calamitoso, como están pintando la situación, ¿verdad? Toda la tragedia, la magnitud que le han dado. Todo. Tenemos dos opciones. O nosotros creemos eso, o nosotros le creemos a Dios. ¿Ve? Dios es el que está por encima de todo. Dios es el que está por encima de este Goliat llamado coronavirus. Dios es el que está por encima de él. Y si nosotros vamos en el nombre de él y vamos, ¿verdad?, con la seguridad de que nosotros estamos protegidos con él, entonces nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Y eso nos mantiene en paz y nos mantiene en fe, que es lo más importante. En Australia, en el siglo pasado, hubo un caso muy interesante con un pastor llamado John Alexander Dewey. Este pastor pasó como lo que estamos viviendo ahora mismo. Sí, pasó por una pestilencia que entró en Australia muy fuerte, muy severa, y bueno, diezmó la población de Australia, y los decesos eran increíbles. Y por supuesto, este pastor comenzó a ver cómo su propia congregación iba gente muriendo de la pestilencia, de esto que les había llegado. Y entonces, bueno, él se limitó a hacerle el rito funeral a esos miembros de su iglesia y a enterrarlos. Pero eso continuó, y llegó un momento en que él se indignó en el espíritu y dijo, espérate, yo no puedo seguir enterrando gente. Yo no me puedo limitar a esto. Si yo tengo un Dios que es el Dios de los milagros, el Dios todopoderoso, tengo un Dios que es el que tiene la potestad, el que tiene la autoridad sobre todo. Entonces ¿sabe lo que hizo el hombre? El hombre cambió su actitud completamente. Y comenzó ya no a creerle a lo que decía la gente que era inevitable. Él comenzó a creerle a lo que Dios tenía que decir. Y Dios lo que tiene que decir es que Él es siempre la última palabra. Cuando tú lo crees, cuando tú comienzas a empuñar eso, a esgrimir eso, cuando tú comienzas a moverte en eso, creyéndole lo que Dios es y lo que Dios dice, espérate, los resultados tienen que ser diferentes. Los resultados tienen que ser diferentes, ¿verdad? Porque tú estás cambiando tu actitud.
tú estás inclinando tu oído a escuchar la promesa de Dios, la protección de Dios, lo que Dios asegura que va a pasar. Y cuando tú te llenas de fe y comienzas a actuar en la fe, ¿qué pasó? Este hombre se convirtió en un hombre utilizado tan poderoso por Dios, porque en vez de ir a esperar que se muriera el enfermo para ir a enterrarlo, iba a la casa del enfermo y comenzaba a ponerle las manos y a orar en el nombre de Jesús, y la gente comenzó a sanarse. Comenzó a sanarse al punto de que John Alexander Dowie comenzó a ser uno de los hombres más usados por Dios en el ministerio de sanidad en toda la historia del mundo. Terminó viviendo acá en los Estados Unidos y su ministerio se propagó de una forma impresionante. Pero ¿sabe por qué? Porque su fe tenía que expandirse. La crisis muchas veces lo que hace es que la fe se nos expanda. Es decir, o nos come el miedo o le creemos a Dios. Tenemos dos posibilidades. O retrocedemos o avanzamos en el nombre de Jesús como lo hizo David. Así que solo tenemos que tomar la decisión si nosotros de verdad le creemos a él o no le creemos a él. Entonces, esta es una coyuntura, es lo que llamamos un cruce de rutas, ¿verdad? Una intersección en nuestra vida que nos está demandando, nos está exigiendo tomar una posición. Y la posición que tenemos que tomar es, ¿le creemos a él o no le creemos a él? ¿Ejercemos la fe o nos traga el miedo, el temor? Es decir, una de las dos cosas. Entonces, yo creo que esta situación tiene que llevarnos a expandir nuestra fe, a de verdad abrazarnos a Dios, a de verdad hacer que nuestra vida sea consistente con lo que nosotros declaramos con nuestra boca. Si nosotros decimos que tenemos un Dios todopoderoso, tenemos que vivir consistentemente con eso. Si nosotros decimos que tenemos un Dios que puede contra las enfermedades, contra la naturaleza, contra la muerte, entonces espérate, vamos a vivir consistentemente con eso. Vamos a creerle a Dios en medio de esta situación adversa. ¿Sabe por qué? Porque la gente allá afuera está llena de temor. Y si usted y yo, mi querido, no tenemos una percepción, una perspectiva y una actitud diferente, ¿verdad?, fundada en la fe de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros no nos diferenciamos en nada de lo que están allá, ¿verdad? La gente acongojada, alicaída, taciturna, meditabunda, esclerótica. La gente está mal allá afuera. Y si usted no marca la diferencia con su actitud, con su aplomo y con su fe, oye, ¿cómo estamos nosotros entonces contribuyendo a esta situación? Nosotros tenemos que ser gente que podamos infundir a los demás diciendo, espérate, hay un Dios poderoso. Comience a orar por los enfermos. Comience a llamar a la gente que está. Comience a orar por ellos. Comience a darles palabras. Comience a darles palabras de exhortación, de ánimo. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos en ese Dios que es todopoderoso. En el Dios que puede tumbar de un solo intento, puede tumbar a ese virus llamado Goliat. Que el Señor les bendiga poderosamente, mis queridos. Ahí les pido que donde estén únanse y vamos a tener un momento de oración, vamos a seguir intercediendo por esta situación, ¿verdad? Y vamos a pedir también por nuestros hermanos que la gracia del Señor llegue a cada uno de ellos, no solamente acá localmente, sino en tantas partes del mundo donde la Iglesia de Cristo está presente. Oremos. Papá, te bendigo, tú eres bueno, tú eres el soberano del universo y nosotros lo creemos de esa manera. Y te pedimos que tú impulses nuestra fe a nosotros creer eso, ¿no? Porque lo sabemos sin duda, en nuestra mente está registrado, pero tú quieres que nosotros vivamos consecuentemente con lo que hemos declarado, con la información que tenemos. Padre, nosotros queremos que en medio de esta situación difícil, nuestra fe crezca, nuestra fe se expanda, nuestra fe, Señor, se haga mayúscula. Nosotros queremos, Padre, que en medio de esta situación adversa, como siempre pasa, en medio de la prueba, dice tu palabra, que la fe crece. Entonces nosotros queremos, Señor, que esta situación, ¿verdad?, nos lleve a ser gente más comprometida, más profunda, gente que pueda creer seria, completa, total, absolutamente en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos, Señor, que te enfrentes tú a este Goliat. En el nombre de Jesús, Señor.
En el nombre de Jesús de Nazaret, envía tus ángeles a contener esta furia de la naturaleza y que el maligno, Señor, usa para destruir gente. En el nombre de Jesús nos unimos a la iglesia tuya, Padre, que ora, que intercede en este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, y te pedimos cobertura para nuestros hermanos en la fe, a quienes amamos, a quienes sabemos, Señor, que están en esta hora, Padre, en muchos lugares del mundo expuestos a situaciones, a peligro y a enfermedades. Padre, sé con ellos también, Señor, a los más desvalidos, a los más pobres, a los que son más vulnerables, Señor, susceptibles, Señor, a tantas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, envía ángeles a rodearlos, a protegerlos, a cuidarlos. Nos unimos a ellos, Padre, nos solidarizamos con ellos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papá, por tu palabra, porque tú nos recuerdas que eres tú y no otro. Eres tú el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y el que hizo la tierra, y por lo tanto tú vives y reinas. A ti te adoramos y te glorificamos. Bendito seas. Amén. Amén. Queridos, fuerte abrazo. Que el Señor me les guarde, me les proteja mucho. Les amo mucho. De parte de la pastora, de parte mía, un fuerte abrazo. Aquí siempre de este lado estamos ahí llevándolos en oración a cada uno de ustedes. Así que llamen cualquier cosa que se necesite o alguna petición de oración, ¿verdad? Para incluirla también durante esta semana. Que el Señor les bendiga poderosamente. Un fuerte abrazo. Vayan con la bendición de nuestro Señor. Amén.